invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 23. Bien, vamos a cambiar de... Okay, gracias. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. La reflexión de esta mañana tiene como nombre discípulos de verdad. Porque muchos de nosotros hemos oído el llamado de Dios. Amén. Lo hemos oído. Jesucristo, y usted lo puede constatar en la Biblia, tuvo muchos seguidores. Usted lo lee en los evangelios. Tuvo muchos seguidores, muchas personas le seguían a Jesucristo, como usted y como yo, ¿cierto? Y aquellos que nos están oyendo. Pero la pregunta que se genera o había entre los mismos discípulos, más allá de la posición en la que estaban, era cómo oír verdaderamente la voz de Dios. Era una pregunta. ¿Cómo oír verdaderamente la voz de Dios? Y si usted lo revisa en los evangelios, había muchas enseñanzas que los mismos discípulos llamados y escogidos por Dios mismo no entendían. Entonces, ¿por qué nosotros en muchas ocasiones nos desanimamos cuando no entendemos los caminos de Dios? A veces nos cuestionamos a sí mismos. Y yo hablo de lo que me acontece. Nos cuestionamos. Pero yo no entiendo el camino de Dios. No entiendo el porvenir. No entiendo qué depare para mí. No lo entiendo. Cuando yo era niño, yo crecí en un hogar cristiano. Estudié en un colegio cristiano con principios cristianos. Y yo crecí con una pregunta y yo decía, ¿será que yo ya soy un hijo de Dios? Yo era un niño. Porque yo hice jardín A, jardín B, en esa época no había transición, o bueno, si había, pues la salté. Y en todo momento de la educación cristiana que yo recibía, nos hacían hacer la oración de fe. Y yo hacía la oración. La hacía en prekinder, que nos llevaban, que había un capellán, había capellanía, estaba en primero, nos daban reflexiones, nos daban dibujos animados para niños de evangelismo, un colegio misionero. Y nos hacían hacer la oración de fe, y yo le puedo decir a mi hermano, mi hermana, yo hice esa oración de fe, la hice muchas veces. Porque siempre había en mí un cuestionamiento. Yo nací en un hogar, ¿cierto? Yo fui creado con ciertos valores y principios, me los mostraron. Y además de eso recibí una especie de discipulado, una especie de liderazgo, y eso generó una especie de crisis de identidad. ¿Seré yo ya salvo o no seré salvo? ¿Deberé hacer una oración? ¿No deberé hacer una oración? Es muy diferente ese caso, ¿verdad? Cuando hay personas que reciben la salvación y existe un antes y un después. Sabe muy claro. El mismo pastor nos ha contado su testimonio y hermanos y hermanas lo han contado. A partir de tal día yo recibí al Señor. A partir de tal día yo cambié mi forma de actuar, yo cambié mi forma de ser. A partir de tal día Dios hizo en mí. Pero hay momentos en nuestras vidas que nosotros no sabemos cuándo
comenzamos a caminar? ¿Cuándo empezamos la transformación de nuestras vidas? ¿Cuándo nos convertimos en ese verdadero discípulo? ¿En qué momento? Los que han tenido la posibilidad de ser padres o madres, saben, el tal día yo me convertí en madre. El día del nacimiento o el día de la concepción, ese día lo tenemos claro. El día del matrimonio, ese día lo tenemos claro. Hoy en día las parejas que conviven, ¿cierto?, no saben en qué momento arranca su relación o su vínculo, porque conviven y no han tomado el paso o no han tomado la decisión de manifestarlo entre los hombres y ante Dios, su decisión de convivir. Ya es muy normal, las parejas ya conviven de vez en cuando, en su casa, con su papá, con mamá, de vez en cuando se pierden, aparecen. Eso es habitual, no es normal, es habitual. Y no se sabe y no se distingue el momento en que nuestra vida o tu vida empezó a cambiar. Y esa pequeña crisis de identidad es la que le permite a muchos, y hablo en primera persona, nos permite a muchos tener ciertas prebendas o tener ciertas garantías. Es que yo todavía no he empezado el servicio de Dios. O es que yo todavía no he empezado a evangelizar, o yo todavía no he empezado a transmitir. Yo les invito a conocer un poco más de la vida de un hermano, su nombre es muy conocido, se llama Watchmani, él ya falleció, parte de la presencia del Señor, un gran hombre de Dios en la China continental, que empezó su ministerio muy joven, Y una de las características, al igual también hay otra biografía muy conocida del hermano Yun, se llama Hombre Celestial, y una de las características muy importantes de estos hombres que han vivido, o de estos dos testimonios de China, es que ellos desde el primer momento, de su conversión, para ellos empieza el trabajo en el servicio. Habrá hombres y mujeres que tienen servicios muy grandes y habrá hombres y mujeres con servicios pequeños, pero todos estamos al servicio. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él nos dice a nosotros que queremos ser los seguidores, porque eso es lo que significa ser cristiano, ¿cierto? Un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Y es que cuesta, y es lo que a veces no es tan atractivo, ¿verdad? Cuando el mensaje es de que va a costar, de que va a ser difícil, de que va a doler, de que vendrá momentos muy buenos y que también vendrán momentos no tan buenos. Nosotros lo pensamos, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a sufrir? ¿Quién quiere, no? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Donde nos llaman y nos dicen, hermano, hermana, si yo te llamo y yo quiero que me acompañes, pero vas a sufrir. No sé cuántos han hecho caminatas hoy en día que están de moda las caminatas. No las de peregrinación, sino aquellas caminatas de vamos a subir una montaña, vamos a la quebrada de no sé dónde, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio y tenemos la expectativa, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo le digo, hermano, vamos a ir a hacer una caminata, conocer el salto, una cascada, pero te van a doler las piernas, te vas a caer un par de veces, te vas a raspar, te va a doler y tal vez no llegues a conocer la cascada? ¿Usted qué haría con ese paseo? ¿Qué haría? Atractivo, ¿verdad? ¿O no? Sí, cuando yo le digo vamos, pero hay una condición. Usted tiene que llegar en ayunas. Sí, y hay una condición, usted tiene que llegar en ayunas. Y el almuerzo y la cena, el desayuno, no, Dios proveerá. Lo empezamos a meditar, ¿verdad? Uy, no, pero ¿cómo así? Y el desayuno, y no paramos ¿en dónde es? Vamos a salir de Bogotá, donde los que salen por el sur paran ¿en dónde? Todos la conocen, la vaca que ríe, o bueno, yo no sé, no es propaganda, ¿no? O hay varios lugares ahí alrededor. ¿Sí? Y ya conocemos, pero ¿dónde vamos a parar? Y vamos a hacer un viaje y sabemos dónde parar y dónde hay descanso. Pero en la vida cristiana no es así siempre. En la vida cristiana, y lo hemos oído en testimonios, salen a hacer un evangelismo, un trabajo de Dios, un trabajo espiritual.
y hay que moverse por fe. Y a veces uno está en el mundo natural y dice, pero qué improvisación. ¿Cómo es posible que usted va a hacer un viaje internacional y no tenga todos los recursos asegurados? ¿Cómo es posible que Dios lo llama a un trabajo de evangelismo y no tenga ni lo del pasaje o no tenga cómo regresarse? Tiene el de ida, pero no el de vuelta. ¿Cómo es posible? Pues sí, hermano y hermana, eso sucede en los caminos del Señor, porque en los caminos del Señor Dios tiene planes y propósitos. Por eso, y retengámoslo presente, mis hermanos, Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Por eso hay cosas que tú no sabes, hay incertidumbre hoy. Pero Señor, yo tengo incertidumbre. Es necesario que vivamos con cierta incertidumbre. Tener la vida arreglada, tener la vida asegurada del todo. Asegúrense y piénsenlo o reflexionenlo de esta manera. ¿En qué basa tu vida? Cuando el joven rico se acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿cierto? Algo así, parafraseando, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? ¿O qué me falta para cumplir? Entonces Jesucristo le dice, cumple esto, haz esto, ¿cierto? Los mandamientos. Todo lo has hecho, sí, yo todo lo he guardado. Qué bien, porque Jesús no lo desmintió, ¿verdad que no? Pues Jesús lo hubiera desmentido, todo lo sabía el Señor. No lo desmintió y le dijo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Escuchen las palabras de Jesús. No dámelo a mí ni a nosotros. No. Dáselo a los pobres. ¿Y qué? Y sígueme. Pues muchos de nosotros, digamos, a veces yo hablo de mí, estoy lejos del caso del joven rico, porque no tengo que vender, no tengo que entregarle a Dios, pues para mí es más sencillo. Pero a veces Dios no te está pidiendo lo material, te está pidiendo tu corazón. ¿Y qué hay en tu corazón? Puede ser que en los momentos de tu vejez te apoyas en una pensión, en un sistema pensional. Tu fortaleza es que has hecho un patrimonio importante. Tu fortaleza es tu fuerza, tu sabiduría, tu gracia, que eres un hombre o una mujer simpático, simpática. Eres inteligente, brillante. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fortaleza? Para este joven rico era, ¿qué? Su riqueza. Porque él tenía una estabilidad y con su estabilidad él tenía un porvenir y te estaba asegurado. Dios sabe qué nos pide a cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla, y algunos lo interpretan de manera metafórica, de la cruz, Jesús habla del costo, cargar una cruz, el costo, el peso. El peso de una familia, el peso de una relación, ¿cierto? De un matrimonio, el costo de tener unos hijos, ¿verdad? Entrevistan a una señora en televisión y le pregunta, ¿cuántos hijos tuvo? 10 hijos. El señor que la estaba entrevistando le dice, qué difícil. Dice, no, lo más difícil no es tenerlos, dice la señora. Lo más difícil es sostenerlos toda la vida. Y uno a veces lo mira de una manera cómica, ¿cierto? Pero es que un hijo es de por vida. Y por más que esté grande y ya tenga barba, y por más que esté ya trabajando y valiéndose por sí mismo, no va a dejar de verlo usted como un hijo. Siempre como su pequeño. Mi hijo de 3 años, yo le digo que es mi bebé, y él dice, yo no soy tu bebé, yo soy un niño grande. Pero para mí va a ser siempre un bebé, mi hijo. ¿Sí? Y entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como miembros, como hijos de Dios. Y Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe qué hay en tu corazón, qué hay en mi corazón. ¿En qué te apoyas? ¿En quién te apoyas? ¿Quién ocupa el primer lugar? Para entrar en esta reflexión, voy a leer un versículo, usted apúntelo por favor y sígame, no lo vamos a buscar para hacerlo más sencillo. Job, capítulo 5, verso 17. Job, capítulo 5, verso 17, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Amén. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige.
Porque no olvidemos nunca el Salmo 37, no lo vamos a leer, ¿cierto? Pero ¿de qué habla el Salmo 37, mis hermanos? Aquí todos ya tenemos experiencia, ¿cierto? ¿De qué habla el Salmo 37, mis hermanos, mis hermanas? Fuerza, con voz de trompeta, hermana Rosa Vivas. Salmo 37, 8. Todo el Salmo 37, la temática. ¿Alguien, algún valiente? Hermana Anita, con voz de trompeta, Ana Vivas. Tiene sus... ¿De qué? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Entonces muchos de nosotros tenemos la reflexión y yo hablo, como les digo, hablo en persona, en primera persona. Pero Señor, hay gente que hace la maldad y nada les pasa. Se burlan de las reglas, se burlan de las leyes, se burlan de las circunstancias y nada les pasa. Yo me pasé un semáforo, ¿cómo fue? Recibí una llamada y la contesté. Estaba en el semáforo, la contesté y la puse en altavoz porque uno no debe manejar conduciendo. Cuando uno no debe conducir, no debe conducir, gracias. Uno no debe conducir mientras habla por celular. Mientras en una ventana alguien me golpea, me van a pedir una moneda tal vez. Y yo volteo a mirar así y un agente de tránsito. Una mujer agente de tránsito. Entonces uno dice, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué no puse unos vidrios polarizados? ¿No? ¿Esa es la solución? ¿No es la solución? Bueno, esa no es la solución. Entonces, cuando yo infrinjo la ley, cuando yo transgredo la ley, ¿cierto? Como hijo de Dios, no pensemos que nos va a ir igual que a los demás, pero es que solo fue un semáforo, pero es que fue la declaración de renta, solo fue la declaración. Yo solamente dije y puse el dedito. Llamé a mi hijo para que él oprimiera el dedo, él era un niño, no sabía qué hacer. Hice la declaración de renta o no reporté aquello, no reporté tales, no hice tal cosa. Y mire todo lo que me pasó. Pero no olvidemos que nosotros no estamos como creyentes, como hijos del Dios viviente. Nosotros no estamos bajo las mismas reglas ni correcciones de los demás. A nosotros nos cuesta más. Bueno, un ejemplo más duro. Y es el hombre que llevaba ¿cuántos años? Creo que 38 años postrado en una cama, ¿verdad? ¿Sí? El del laguito, ¿cómo se llama? El estanque de Bethesda es. Sí, que de vez en cuando bajaba un ángel, dice, ¿no? Movía el agua y el primero que llegara y tocaba era sano. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Levántate, ¿sí? Toma tu lecho y vete. Y dice la palabra que Jesús se fue y se perdió porque Jesús le gustaba armar polémica. Jesús le gustaba armar polémica. Lo salvó preciso el día de ¿cuál? El día de reposo. Preciso. Pero Señor, ¿por qué hoy a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana tengo que levantarme a orar? ¿O por qué es tan impreciso? ¿Cierto? Dios a veces tiene un movimiento o unas acciones que no comprendemos. Pero dice la palabra que el Señor no sabía quién le sanó. Y estando en la sinagoga o estando en el lugar allá de las enseñanzas, Jesucristo se le acercó de nuevo por segunda vez. Tuvo 2 encuentros. Uno, el del milagro, y el otro, el de la afirmación. ¿Y qué sucedió con el segundo? ¿Qué le dijo Jesucristo? No peques más, para que no te pase nada peor. Para que no te pase nada peor. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos medirnos como aquellas personas que no conocen aún de Dios, porque a nosotros Dios sí nos llama más fuerte y te lo cobra más fuerte. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios, aceptamos el señorío de Jesucristo. Entonces no es lo mismo que tú transgredas una ley, no es lo mismo a que alguien que no sabe y conoce de Dios transgreda la ley, porque tú ya sabes cuál es la verdad. ¿Amén? Dios no lo dice. Yo tomé como ejemplo
a Pedro. Cefas. Cualquiera que mira la vida de Pedro, ¿sí?, si no la lee completa o no la estudia completa, dirá que Pedro no había mucha diferencia, ¿cierto? ¿Qué diferencia había entre Pedro y Judas? Pues si usted los pone cronológicamente, usted se va a dar cuenta de que Judas era un mejor partido. Usted lo analiza. Casi fue rabí, o sea, era preparado para la época. Sin duda, sabía leer y escribir. Era hábil con la administración. ¿Quién manejaba el dinero? Judas. Bueno, se cree que Pedro no sabía escribir en la época. Y no era nada extraño, era algo normal, era habitual. Eran muy pocos los que tenían la capacidad de leer o escribir. Entonces, sobre el papel, usted mira que hay personas o hay circunstancias que son las de lógica, son las más convenientes. Son el mejor partido. Pero ¿y qué mira Dios? ¿O acaso que le dijo Samuel al papá de David? ¿Cómo se llama el papá de David? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Y David cuándo llegó? ¿El último? ¿Qué miraban? Hasta el mismo profeta que miraba. Que el mismo Dios le reprendió. La apariencia. Si usted mira, y lo invito para que lo haga un paralelo, que quién era un mejor partido. ¿O era un Judas Iscariote o era un Pedro? Sin duda, ¿cierto? En el papel tenía y encerraba mejores cualidades un hombre como Judas Iscariote. Pero ¿qué miraba realmente Dios? Es más, yo hoy le puedo decir que si Judas se hubiera arrepentido y si Judas se hubiera llegado a Jesucristo después de haberlo traicionado, Dios también lo hubiera restituido, lo hubiera ayudado a reconstruirse. Porque ¿acaso cómo quedó Pedro después de que falló? ¿Cómo quedó Pedro, mis hermanos? ¿Volvió a pescar? Sí, Pedro quedó devastado. ¿Por qué? Porque falló. Porque como hombre, ¿él qué quería hacer? Como hombre, falló. En sus fuerzas falló. Y es habitual, nosotros lo hacemos. Como hombres fallamos. ¿Y qué camino quería coger Pedro? El que conocía. Volver atrás. Pero Jesucristo le restituyó. Jesucristo le ayudó. Jesucristo lo volvió útil de nuevo. Lo volvió útil de nuevo. Pero no olvidemos que en esa reflexión Pedro tuvo un llamamiento. Y vamos a leerlo en Lucas capítulo 5, el verso 1 al 11. Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Vamos a leerlo rápido, el tiempo es corto, nos queda mucho tiempo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, el mismo Pedro, no entiendo el nombre, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron allí y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. La pesca milagrosa, el llamamiento. Para ser un verdadero discípulo de Dios, debe existir un momento, o lo que se llama un parteaguas, o lo que se llama un momento clave en nuestra vida. Tiene que haber un llamamiento. Tiene que haber un llamamiento. Tiene que haber un momento en el que Dios te llama de una manera inconfundible. Yo tengo esos cuenticos de los niños, y no sé cuántos hemos visto el llamamiento, o la primera vez que Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Cierto? No sabía qué hacer. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso. Pero, ¿qué debía suceder, mis hermanos? Debía tu oído estar atento. Mi oído tiene que estar atento. Pedro escuchó la voz. Pedro escuchó la voz. O Simón en este momento. Simón escuchó la voz. E hizo como el maestro y como Dios le pidió. Entonces, ese momento debemos tenerlo. Y si aún no lo has tenido, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que prepare el camino. Amén. Pedirle a Dios que prepare tu camino. Que prepare tu camino para oír el momento, para oír la voz y no perder la oportunidad. Las oportunidades se pierden. Las oportunidades pasan. Bueno, aquí hemos tenido, por ser exagerado, muchísimos testimonios de oportunidades. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido testimonio y puede contar un testimonio y una oportunidad. Las oportunidades pasan, pero depende de nosotros. Y Simón no la perdió. ¿Qué hizo Simón? Hizo caso. Y al hacer caso, ¿qué pasó? Llegó la revelación. La revelación de Simón llega después de oír la voz de Dios. Si tú y yo no estamos en este momento oyendo la voz de Dios, no va a llegar la revelación. Siguiente ejemplo paralelo. Saulo de Tarso. Para él fue más fácil, ¿cierto? Porque no tuvo elección. ¿Cómo escuchó él a Dios? Quedó enceguecido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue más fácil. Hay personas que reciben un llamado de una manera que no lo pueden negar. ¿Por qué me persigues? Y si usted mira y ve cada caso en la Biblia, todos reciben un llamado y después del llamado viene la revelación. La revelación vino con Saulo cuando Dios envió al profeta ¿a qué? A mostrarle, a traerle la revelación. El mismo Jesucristo le dio la revelación a Simón y le dijo qué hacer. Ahora, no le contó el cómo, porque es que el cómo es la vida. El cómo es la vida. El cómo lo vas a lograr es la vida. El cómo vas a cambiar tu vida, esa es la cuestión del vivir. Hay la incertidumbre, por eso la Biblia y Dios nos habla, y usted se lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que la clave es tener fe. Y me encanta mucho la definición de los judíos de fe. La dividen en tres. La fe es conocer la voluntad de Dios. La fe es creer en la voluntad de Dios. Y la fe es caminar hacia la voluntad de Dios. Son tres cosas.
para los judíos, y me encanta esa definición, porque yo puedo conocer la voluntad de Dios, pero no creerla. Que Dios me va a hacer un hombre grande en sus caminos. Difícil, difícil. Yo no le creo a Dios. Y es una decisión que yo puedo tomar. Es una decisión que usted puede tomar de su vida. Ahora, yo puedo conocer la voluntad de Dios, yo puedo creer en la voluntad de Dios y no hacer nada. Yo sé que Dios me va a hacer un hombre grande en los caminos de Dios. Yo creo que así Dios lo va a hacer. Pero no me levanto, no leo la Biblia, no hago un devocional, no voy a una iglesia o voy de vez en cuando, no estoy cerca, hay oportunidades de enseñanza y me escondo, lo desaprovecho y nunca ejercito esa habilidad y nunca ejercito esa necesidad del ejercer, ¿cierto? ¿Cómo Dios me va a utilizar? ¿Cómo Dios va a hacer de ti algo grande si no le damos esa oportunidad? ¿Cómo Dios va a hacer algo grande de ti y te va a dar esa pesca milagrosa si tú no quieres o yo no quiero agarrar mi barca y bogar mar adentro y lanzar la red? Es verdad, ¿cierto? Pero depende de nosotros, mis hermanos, depende de mi actitud y es hacer, caminar, avanzar. Avanzar. En estos últimos 3 meses he tenido la oportunidad de aprender un poco de los temas de la conquista, de los conquistadores, de toda esta gente que llegó desde España y colonizó estas tierras y las conquistó. Y estoy asombrado por la perseverancia de aquella gente. No estoy diciendo ni calificando sus hechos, pero sí estoy asombrado de esa obstinación, de esa rudeza para poder cumplir un objetivo. Ir a un lugar inhóspito, ir a un lugar donde había mucha adversidad, bueno, movidos por quién sabe muchas cosas, ¿verdad? Pero de nosotros sí existe algo que yo quiero resaltar, puede ser la gallardía, la perseverancia y el saber que si Dios nos ha dado un objetivo, sabemos a dónde vamos a ir. Dios no nos va a dar los detalles de todo, tengámoslo claro, mis hermanos. Porque a veces de nosotros queremos y esperamos de Dios un plan al detalle. Que Dios me diga, Diego, te levantas a las 7 de la mañana, desayunas esto, haces lo otro, vas a encontrar esto, vas a hacer lo otro, vas a hablar con tal persona. Queremos tenerla fácil, ¿verdad? Y Dios dirá, bueno, ¿y entonces para qué le di inteligencia? ¿Para que no piense? ¿Para qué le di fuerzas? ¿Para que no haga nada? De nosotros depende, ¿cierto? Hacer. Entonces, en Pedro hubo un llamamiento, él estaba trabajando, hubo una demostración y Dios le ofreció un ministerio, un quehacer. Dios le ofreció un ministerio, un quehacer. Hay algo que tú y yo podemos hacer. Eso no lo da un hombre, no lo da un líder, no lo da un pastor, lo da Dios. ¿Sí? Podemos también entrar y estar engañados en el activismo. Pues gracias a todas las personas que quieran ayudar a hacer. Pero no gastes tu fuerza, no gastes tu energía haciendo cosas para hombres. Gasta tu fuerza y gasta tu energía haciendo cosas para Dios. Pero qué difícil es, ¿verdad? Hacer cosas para Dios cuando a veces yo no quiero oír a Dios. No quiero saber que para Dios, para mí. Entonces es más fácil hacer actividades. Pero no olvidemos que el que no está con Dios, ¿qué pasa? No recoge, sino ¿qué? Desparrama. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos hacer cosas en nuestras fuerzas y no es en tus fuerzas, mi hermano, es en las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas de Dios. Por eso no es fácil, es difícil. Dice el Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? Entrar en el activismo es fácil. Y ahí es donde usted puede hacer el paralelo entre Judas y Simón.
O puede hacer el paralelo entre los mismos discípulos antes y después, porque es el mismo Pedro. ¿Acaso entre los que murmuraban cuando le lavan los pies a Jesucristo, no habría algún creyente entre ellos cuando decían, qué desperdicio? ¿Cómo se llama el perfume? Un alabastro. Uy, con este perfume hubiéramos alimentado a cuántas personas. Qué desperdicio, hermano, haber ido a ese restaurante. Hubiéramos comido un corrientazo 2 semanas todos. ¿No? Vamos a una picada donde Doña Segunda, o la que usted conozca, una picada y compartimos. No, qué desperdicio. Pudimos haber comprado en la fama carne y haber hecho algo más sencillo. Pero a veces nosotros no lo entendemos, amén. No, hay cosas que no entendemos, pero Dios sí quiere que nosotros las entendamos. Dios sí quiere que nosotros las entendamos. Cuando esta mujer llora y con su cabello y con sus lágrimas y su cabello lava y seca los pies del Señor y lo unge con un perfume, ¿qué está haciendo ella? Está haciendo la voluntad de Dios. Lo está honrando. Lo está honrando. No nos olvidemos de eso. Amén. Hay cosas que no entendemos. Y hermano y hermana, no nos preocupemos mucho por la opinión de los demás. Es importante, pero más que la opinión de los demás, ¿qué es lo más importante? Hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas que tú haces que yo no entiendo y fácilmente puedo juzgarte. Fácilmente yo puedo juzgarte y no la entiendo. Pero si tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos, eso es lo que realmente importa y pesa. Y lo hemos visto, amén, mis hermanos. ¿No? Hemos visto testimonios de pastores que abrían la iglesia y no entraba nadie y aún así enseñaban, o entraba 1 o 2 personas y no enseñaban, y un señor que estaba predicando y se convirtió solamente 1. Y ese 1 que se convirtió fue un gran instrumento para Dios. Los hay, mis hermanos, ¿cierto? Vamos, mis hermanos, rápidamente. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22. No lo vamos a leer completo, pero va del 22 al 33. Mis hermanos, espero que dentro de 8 días hablen con el pastor Irlandes, los que hicieron la tarea. Los que no hicieron la tarea pueden ver la repetición. Está en las redes sociales, en la página del pastor Irlandes, en YouTube, están las enseñanzas. Hay una tareita para que la hagan. Mateo capítulo 14, Jesús anda sobre el mar. ¿A cuánto nos gusta esa canción del grupo Hillsong de Océanos? O su versión en español bueno, hay muchas versiones en español, la de su presencia también. Cuando Jesús los llama a las aguas, ¿no? Impresionante. ¿Cuántos quisiéramos tener una experiencia sobrenatural, algo espectacular de esa forma, ¿no? Que Jesús extienda su mano y te llame a caminar sobre las aguas. ¿Sí? Que Dios haga un milagro a través tuyo, cosas grandes y mayores, dijo el Señor, que nosotros haríamos, mayores y grandes. ¿Quiénes son el cumplimiento? Somos nosotros. El pasado es pasado, ya pasó, ¿cierto? Hay que vivir el presente, mis hermanos. Hay que hacer las cosas del presente. Los milagros del pasado hay que recordarlos, pero debemos caminar hacia los milagros que están hoy en el presente. Amén. Verso 22, capítulo 14, Mateo, Reina Valera 1960. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo? Andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Un fantasma. Y vieron voces de ¿qué? De miedo. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Yo no sé si usted se ha fijado cuántas veces la Biblia le dice y nos dice a nosotros, no tengan miedo. No es una, no es dos. No tengas miedo. Usted lo puede leer y sin duda en la gran mayoría de los libros de la Biblia está la palabra no tengas miedo. Es que somos pocos. Es que yo no soy tan estudiado. Es que yo no soy tan inteligente. Es que yo no tengo tanta sabiduría. No soy tan bonito o no soy tan bonita. Y nos llenamos de excusas, ¿verdad? Y estamos llenos de miedos y temores. Yo me he dado cuenta ahora que estoy ya, casi no me di cuenta, pero ya que estoy mayor me di cuenta que uno crece con muchos miedos. Y yo me vi una película, no sé, espero que ustedes no, pero les contaré, se llama Los Croods, de dibujitos animados de la época de la prehistoria. Y el papá, ¿cómo era? Miedo, peligro, y contaba las historias y todos morían. Y ponía sus manos y moría. Peligro, 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 peligro. Y yo llegué a un momento y le dije a mi esposa, parece que yo crecí con los Croods. Lleno de miedo. Un negocio lo pueden robar. Un negocio lo pueden estafar. Salir a viajar, hay peligros en la mano. Y hay cosas, y peligro, y peligro, y peligro, y muchos miedos. Sin duda es un mecanismo de defensa. No digo que no sea así. Es un mecanismo de defensa. Sin duda hay peligro, sin duda hay cosas malas. Pero lo que no podemos aceptar en nuestras vidas es crecer con el miedo y el temor como la muleta, como el bastón de nuestras vidas. Yo no les estoy mandando a hacer aventuras. Tampoco les estoy diciendo que hagan cosas desmedidas. Porque también tenemos el testimonio aquí en la Biblia, que el mismo Satanás tentó a Jesucristo. ¿Cómo? Lo llevó al pináculo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Lánzate, porque escrito está. Sí, pero también escrito está que no tentarás al Señor tuyo. Por eso mismo no es que empecemos a desafiar a Dios, porque ese no es el ejemplo. Pero lo que nosotros no podemos hacer es vivir una vida de miedos y temores. Eso no lo podemos hacer. Si Dios te ha hablado y Dios me ha hablado y Dios te ha dicho algo, hazlo confiando en Dios, pero hazlo bien. Pero no permitas que el temor te diga sí o no hacerlo, porque el temor está. ¿Sí? En esa película descubrieron un mundo, él era el mismo mundo, no cambió, pero la visión de ellos hacia el mundo sí cambió. Entonces, si tú estás bajo el miedo, y yo le invito a que lo lea, y en la Biblia está en toda parte, está muy recurrente el mensaje de no tener miedo. De no tener miedo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios. No nos ha dado el espíritu de cobardía ni de miedo, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. No nos lamentemos del pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar. Hay una frase de los psicólogos que dice que si usted piensa mucho en el pasado, usted está sufriendo de, ellos lo llaman como de depresión. Si usted piensa mucho en el pasado, genera sentimientos de depresión. Si usted piensa mucho en el futuro, genera sentimientos de ansiedad. Nosotros debemos vivir el presente, amén. Nosotros debemos vivir el presente. Dios hace la obra, mis hermanos. No sigo leyendo, pero dejamos hasta ahí el tema de la revelación, de caminar sobre las aguas. Y es, Dios nos va a llevar a momentos en donde vamos a sentirnos solos. Y donde sea natural tener miedo, es natural. Pero ¿qué debemos hacer? Oír la voz de Jesús, oír la voz de Dios, y levantar nuestro ánimo. Pues sentir miedo, pues
es parte de nuestra integridad como ser humano. Lo que no debemos permitir es que el miedo se afiance en nosotros. Debemos levantar el ánimo, debemos levantar la cabeza, debemos levantar la voz, debemos tomar una posición y una postura ante la vida de éxito, una postura de triunfo en Cristo, mis hermanos. Una actitud. Dios lo hará, amén. Siempre con enfoque. No una actitud de tener una creencia irracional, porque así no lo es. Nuestra creencia tiene que estar basada en Dios, en Jesucristo, en la obra de Él, en nuestras vidas. Eso es lo importante. No en una actitud basada en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi billetera, en mi chequera, en mi sabiduría, en mi hermosura. No, eso no. Es basado en Jesucristo, amén. Amén. Y por último, mis hermanos, y aquí lo dejamos para que usted saque sus conclusiones en casa. Tenemos la restauración de Pedro, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Igual no lo vamos a leer completo, no nos alcanza el tiempo. Voy a leer una fracción. Le invito, mis hermanos, que en casa repasen estos versículos y hallen las conclusiones, por favor, y entre 8 días con el pastor Hernández o conmigo nos pregunten y nos digan de mi análisis, de la sabiduría que Dios me dio, yo concluyo estas cosas de la palabra de Dios. Hagamos ese ejercicio sano. Amén. Lo leamos. ¿Listo? Que usted lo lea, que usted lo escudriñe. Y poco a poco vamos a digerir mejor. Amén, mis hermanos. Vamos a digerir mejor la palabra de Dios. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender de la barca, vieron pasar puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a su tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. No nos engañemos. Los que hemos sido comprados por Dios, los que hemos sido y somos parte de Dios, siempre lo seremos.
No importa qué tan lejos estés, no importa qué tanto te hayas despojado de tus vestiduras, no importa qué tanto atrás hayas estado, no importa. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y llegado el tiempo, Él volverá a llamar. Amén, mis hermanos. Amén. Usted termine de leerlo y pregúntele a Dios, oh Señor, siendo verdaderamente discípulos de Dios, siendo verdaderamente hijos de Dios, dame la oportunidad, Señor, y no dejes que yo la pierda. Amén. Le invito a mis hermanos que se pongan en sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das, este tiempo de reflexión. Entendemos que la obra es tuya, Señor. Entendemos que el llamado es tuyo, Señor. Tú nos escogiste y nos has llamado y pedimos que seas afirmando, Señor, ese llamado en nosotros. Toma el control de todas las cosas. Clarifica nuestros oídos, Señor, para que podamos entender. Y que tu dulce Espíritu de Dios, tu dulce Espíritu, sea en medio de nosotros, dándonos convencimiento, Padre. No permitas que palabra de hombre prevalezca, más que tu palabra sea la que prevalezca, Señor. La honra y la gloria es para ti. A ti te alabamos, Santo Dios, y deseamos que tu voluntad sea hecha una realidad en medio de nosotros. En tu nombre santo, amén y amén, mis hermanos. Bendiciones a todos.